que ya está por acá y se llama Miguel Mata. Miguel, él es biólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, es anillador de aves e investigador de aves migratorias del Paso Portachuelo y Venezuela. Su interés por la ornitología surgió a los 15 años, lo que le llevó a formar parte de la colección ornitológica Phelps de Venezuela y a ser el curador de ornitología del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Venezuela. Miguel es el coordinador para Latinoamérica de Environment for the Americas y trabaja para motivar y conectar y promover acciones de conservación de aves en los países latinoamericanos. Miguel, el espacio es tuyo. Muchas Oh, gracias por espera, perdón, Ah, un sí, momento, solo dame un segundo. Me dice que ahorita los dos intérpretes están en inglés ahora o es... No, estamos bien, creo ahora. Sí, con Cristina. Ok. Gracias, perdón, Miguel. ¿me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias a todos por la invitación para el día de hoy y felicidades al equipo por llevar a cabo esta iniciativa que junta a los futuros jóvenes líderes en la conservación, específicamente de la Ruta del Pacífico en las Américas. Felicidades a todos y lo que queremos compartir hoy, eh, mi nombre es Miguel Matas, pertenezco a la organización Environment for the Americas, que coordino el Día Mundial de las Aves Migratorias o esta campaña en América Latina y el Caribe con un grupo internacional. Voy a empezar a compartir la pantalla por acá. ¿Se ve completa? Sí, se ve todo. Excelente. Bueno, el Día Mundial de las Aves Migratorias es una campaña global que junta a personas de todo el mundo bajo un mismo lema de conservación. Este año estamos muy contentos de que el lema de conservación es espacios compartidos creando ciudades y comunidades amigables con las aves. Y vamos a compartir en esta presentación un poco la historia del programa y cómo esos jóvenes que nos escuchan el día de hoy también pueden tomar acciones simples para mejorar sus comunidades o iniciar procesos de transformación de sus ciudades o sitios urbanos. El Día Mundial de las Aves Migratorias es globalmente coordinado por tres organizaciones. Una es la Convención de Especies Migratorias, el Acuerdo de Protección de Aves Acuáticas entre Europa y África, AEWA, el grupo de compañeros del este de Asia y Australasia, y Environment for the Americas coordina las acciones en el continente americano. El Día Mundial de las Aves Migratorias tiene más de 30 años. Inició su programa como el Día Internacional de las Aves Migratorias, pero no fue hasta que se crea este alianza global en que cambia su nombre a Día Mundial de las Aves Migratorias, estableciendo oficialmente dos fechas reconocidas en el calendario de las Naciones Unidas. Y para aquellos que nos escuchan, tenemos una pequeña pregunta para conocer si saben cuándo se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias. Nosotros oficialmente celebramos cada segundo de mayo y cada segundo de octubre, o sea, cada segundo sábado y cada segundo sábado de octubre, ya que esto refleja el hecho de que las aves no simplemente migran durante un día, tienen procesos cíclicos que inician para las aves boreales en, en octubre y septiembre y regresan a sus áreas de reproducción hacia la primavera entre mayo y abril. Pero sabemos que también estas fechas, a pesar de que reflejan ese fenómeno global, eh, motivamos a las comunidades, a los educadores a celebrar cuando las aves están presentes. Y al día de hoy, esta campaña se celebra casi durante todo el año en respuesta a la diversidad de sistemas migratorios que existen y estrategias de migración de las aves. Cada año el Día Mundial de las Aves Migratorias se enfoca en un tema
que unificará todas las acciones educativas, tanto a parques urbanos, humedales, ciudades, y acá comparto algunas de estas campañas anteriores. Hemos trabajado con la protección de la eliminación del plástico en las áreas costeras o en cualquier área que pueda ser utilizado para aves migratorias, la importancia del agua, el poder de los compañeros, por qué importan las aves, acciones de restauración, también la contaminación lumínica y cómo las tecnologías de rastreo logran conocer las rutas de las aves, y esa fue la campaña de las aves conectan nuestro mundo. En todas ellas, lo que destaca es la elaboración de un arte particular que cada año se elige un artista para diseñar las aves o ilustrar las aves que aparecerán en la ficha global. Tema de conservación, espacios compartidos, creando ciudades y comunidades amigables con las aves. Posee esta hermosa ilustración que refleja el tema en sus diferentes perspectivas, desde las acciones simples que podemos tomar en casa, como la tenencia responsable de nuestras mascotas, el impacto de las colisiones en la vida de las aves, la importancia de tener espacios, así sean pequeños, en nuestros patios que puedan ayudar a las aves, mantener también la vegetación nativa y apoyar estrategias de conservación como la agroforestería, que mantiene café o cacaos amigables con las aves a través de la compra de sus productos. Este arte fue ilustrada por Ana María Sabarino, que es una excelente ilustradora y biólogo mexicana, relacionada a la CONAVIO, que es la Nacional de Biodiversidad de México, y su arte no solamente ha estado presente en el Día Mundial de las Aves Migratorias, sino en una serie de productos educativos que ha participado también. Así que los invito a conocer un poco más sobre el trabajo de Ana María Sabarino y su experiencia como bióloga e ilustradora. Ella desarrolló el arte para cada una de las aves, y es que cada una de las aves que está en el tema de conservación anual está ahí porque existe, primero, información científica que la hace relevante ante el tema. También reflejan distintos grupos como los paseriformes, las aves acuáticas, las aves playeras, eh, colibrí y rapaces, lo cual permite que la campaña sea adquirida por distintos grupos de conservación en el mundo. Si trabajas con las aves playeras, puedes agarrar al Red Knot o al Calibris canutus como tu ave favorita del Día Mundial de las Aves Migratorias y orientar tus acciones educativas y trabajar con esta especie como imagen. A través del tema de conservación se desarrolla formas sencillas que las personas pueden adquirir o adoptar en su vida diaria, que van a ayudar a realizar un impacto muy positivo para esas comunidades. Entonces aquí vamos brevemente a revisar cuáles son esas actividades que ustedes pueden motivar o motivarse diariamente para apoyar este tema. La siembra de plantas nativas en nuestros jardines o en nuestras áreas urbanas, existe relevante información científica que establece cómo una mayor diversidad de plantas nativas en áreas urbanas aunque incrementa la riqueza de la diversidad de aves en estas regiones y por ende también sus servicios ecosistémicos que proveen. Entre ellos está la especie Patagones guías, que es una ave migratoria, es un colibrí migratorio andino, suramericano, lo cual es interesantísimo, y se alimenta principalmente de estas plantas. Pero no solamente él es un ejemplo de lo que existe generalmente en nuestras ciudades. La diversidad de plantas nativas que nosotros podamos proveer también va a sostener una mayor diversidad de aves como los colibríes o otros polinizadores. Sabemos también que los gatos son uno de los principales, los gatos que no están bajo supervisión, que andan deambulando en las calles, gatos ferales sin ningún tipo de manejo, pueden tener un gran impacto negativo en las poblaciones de aves que viven en las ciudades. Por eso que acciones como
mantener a nuestros gatos en casa a través de la creación de catios o patios para gatos, en donde puedes establecer un área externa a tu casa donde el gato puede salir y entrar de casa, en donde puede recibir sol, entrenarse, distraerse, o practicar también la, los paseos con gatos y sus correas, que entendemos que para algunas personas también es saludable salir a caminar con sus mascotas a través de de la comunidad. Muchas aves también colisionan contra cristales y ventanas, específicamente en las grandes ciudades donde los edificios llenados pueden atraerlas y hacer que colisionen y de esa manera hacerse también vulnerables ante depredadores como perros o gatos en las ciudades. Acciones simples como espaciar stickers en nuestras ventanas a una razón eh, relacionada a la dimensión de las aves que habitan en tu comunidad puede ser gran ayuda para evitar estas colisiones. Y también puede ser un gran trabajo comunitario para, por ejemplo, intervenir una escuela, intervenir un edificio en tu área urbana. Muchas aves detectan estos cristales, pero lo ven como una continuidad del hábitat y cuando están en vuelo, por su falta de o poca percepción de la profundidad, eh, pues entonces chocan con estos lugares, así como lo vemos en los ejemplos de la izquierda, pero esta solución es muy simple y puede ayudarnos a evitar estas colisiones incluso en nuestras ventanas de hogar. Todas las acciones que podamos realizar a favor de disminuir el uso del plástico, yo creo que siempre aporta a la educación y se puede hacer en cualquier lugar y a mantener una mayor calidad de hábitat, no solo para las aves, sino para las personas, especialmente para las aves playeras o costeras. La contaminación de plástico es un gran factor de impacto en sus poblaciones, ya que muchas de estas pueden llegar a consumir el plástico confundiéndolo con alimento y esto, bueno, en casos como algunas aves marinas pueden ser realimentados los pichones con estos plásticos y no ser exitosos, o durante el desarrollo de la construcción de sus nidos pues utilizan estos materiales y pueden enredarse y quedar gravemente heridos. Intercambiar estas acciones del uso del plástico por botellas reusables o bolsas para hacer mercados que sean de materiales biodegradables es una gran alternativa y simple que podemos adoptar. Sabemos también que muchas de las aves migran de noche y esto es un fenómeno eh, que se destacó en la campaña de impacto de la contaminación lumínica en las aves. Muchas de estas aves están siendo atraídas por la iluminación de las grandes ciudades, lo cual puede reorientar o desorientar su ruta en el camino y exponerla a factores como los que vimos anteriores, choques como colisiones contra ventanas o ser depredadas. Es entonces que si nosotros trabajamos en la reducción de la contaminación lumínica a nivel de escala local a global, existen ejemplos muy interesantes en Chile, por ejemplo, donde han creado legislaciones específicas para manejar la luz, ya que desorienta a algunas gaviotines de alta mar que luego van a migrar a los desiertos de Chile. Entonces, acciones como evitar que la luz se oriente hacia la atmósfera y crear esa capa de desperdicio de luz, podemos usar unos protectores para que la luz se oriente hacia el lugar donde se necesita. Finalmente, el apoyar las certificaciones amigables con las aves, ya sea a nivel local o global, puede tener un gran impacto en la conservación y la disponibilidad de fondos que apoyan la agroforestería, específicamente aquellos lugares en las zonas andinas o de laderas de montañas donde se cultiva el café y el cacao. Se ha demostrado que estas bosques, estos agrosistemas que mantienen coberturas de bosque bastante densas y diversas,
pues también son un sitio de recarga, refugio para las aves migratorias en sus rutas o en sus áreas de invernada. Es por eso que existen un conjunto de marcas que, y acciones locales, no solamente para el café, el cacao, también para el arroz. Calidris en Colombia trabaja para mantener arroz amigable con las aves. Bueno, todos esos productos, si están disponibles en tu mercado local o nacional, siempre apoyan a la conservación. Y finalmente, como miembros de las comunidades, apoyar políticas que promuevan la conservación de estos espacios a través de eh, conversar con los legisladores, con las cámaras de consejos municipales que puedan, bueno, darle una mayor figura de protección a esos espacios que aún tenemos en nuestras ciudades para que no se pierdan o mejoren su calidad, como la creación de los humedales en parques urbanos o la promoción de áreas naturales dentro de las ciudades. En estos lugares evitar el uso de pesticidas para em, hacer disponible la mayor cantidad posible de insectos a las aves que utilizan esto como recurso natural y que además también les sirve como energía principal para la restauración de grasas. Em, y finalmente, la última acción que queremos compartir en la campaña de este año es educar, conectar e inspirar para trabajar con vecinos, escuelas y llevar este mensaje de creación de ciudades y comunidades amigables con las aves en cada uno de los espacios del continente. Esperamos que puedan adoptar este mensaje en su vida diaria y en sus acciones de conservación, ah, lo cual va siempre a ser un granito que colocamos en el futuro para dar a esas futuras generaciones una mayor conciencia sobre nuestra relación con la naturaleza y nuestras comunidades. Todos estos materiales están disponibles y son disponibles en diferentes idiomas para descargar en nuestra página web o en nuestro Trello social. Ahí encontrarán los afiches, campañas, presentaciones de PowerPoint. Los educadores también reciben lo que llamamos un Happy Kit, que es un kit educativo de aves en donde están todos estos materiales impresos, stickers, y con eso ellos pueden desarrollar una actividad educativa, sea en escuelas, parques urbanos, humedales, y este año tenemos más de 700 eventos en todo el continente de educadores que adoptaron la campaña, grupos de observadores de aves, eh, etcétera, que utilizaron los materiales en inglés, en español, en portugués y algunos en francés. Todos estos eventos puedes visitarlos en nuestra página web para eh, investigar si de repente hay algún evento en tu comunidad o poder crear el tuyo y registrarlo para que las personas se enteren y puedan participar en tu evento. Eh, Pueden entrar a nuestro mapa en migratorybuilder.org. El equipo es un equipo que está en la mayoría de América. Eh, Tenemos personas en Trinidad y Tobago, México, Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos, Venezuela y Brasil. Em, Juntos trabajamos para hacer del Día Mundial de las Aves Migratorias una campaña accesible para todos y esperamos que los materiales sean de mucha utilidad para sus eventos educativos. Todos estos materiales llegan a América Latina y el Caribe de forma gratuita. Simplemente necesitamos encontrar un embajador, que es una persona que viaja de Estados Unidos a algún país y tiene algún espacio extra en su maleta y puede llevar un Happy Kit a estos educadores en su país. Así que si tienen interés en ser parte de nuestro programa de embajadores y apoyar a educadores que necesitan estos materiales, por favor, no duden en contactar. Estos materiales son producidos gracias a todos nuestros patrocinadores y amigos de todo el programa, lo cual estamos muy agradecidos por su apoyo cada año, lo cual hacemos las traducciones, la revisión del material, la distribución y la divulgación de de esta campaña educativa.
Finalmente puede contactarnos directamente a nuestra página web o a nuestras redes sociales para seguir las acciones de conservación para la campaña 2026, que ya estamos próximos a revelarla. Los invitamos el 20 de noviembre a seguir nuestras redes sociales, en donde vamos a anunciar oficialmente esta campaña para el 2026 y su tema de conservación, especies, artistas y acciones claves para divulgar el próximo año, lo cual va a ser bien interesante para la red de- del Pacífico que se está conformando y esperamos que formen parte de ella junto a educadores de todo el mundo. Con eso entonces estoy concluyendo, espero que estoy a tiempo y bueno, quedo atento a cualquier pregunta. Genial, Miguel, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Carlos. Adelante. ¿Qué tal, Miguel? Buena tarde. Bueno, Buenas días, no tardes. sé. Este, fíjate que nosotros tenemos un proyecto, de hecho ayer se presentó una parte de Isabel, de la Betorito, donde nosotros estamos a menos de 100 kilómetros de un área importantísima para México de humedales, que son las marismas nacionales. Nosotros aquí en Tepic nos quedan muy pocos humedales, tristemente únicamente 4, pero son humedales urbanos que apoyan a estas aves migratorias. Uno de nuestros objetivos de este año es esta investigación, llevarla también a la difusión de la población, que la misma población sepa qué es lo que está sucediendo, porque tenemos dentro de la ciudad, tenemos atropellamientos, vehículos que atropellan garzas, que atropellan patos, patos que están inclusive anidando en zonas que antes eran humedales y ahora son casas domésticas. Entonces queremos comenzar con una campaña de difusión, pero al menos en mi caso yo no sé cómo empezar esa campaña. Y ahorita con el tema que platicabas en la presentación de todas estas técnicas de convivencia urbana con las aves migratorias, quería preguntarte o solicitarte algún consejo de cómo comenzar con este acercamiento hacia la población en general y que ellos comiencen a entender la importancia que tiene nuestra ciudad, Tepic Nayarit, para estas aves y también la cantidad de aves que tenemos, ¿no? Que es una cuestión, varias de ellas protegidas, varias de ellas que pasan, por ejemplo, lo que es el tema de la cigüeña americana, que está protegida por la NOM, y que estamos comenzando a identificar poblaciones que están viniendo desde las marismas nacionales hacia Tepic, ya sea en un paso migratorio o inclusive estadías de algunos meses. Ok. Muchas gracias, Carlos. No sé si nos hemos conocido en una reunión de PAU, pero una idea sería interesante es que tenemos un programa que adopta el Día Mundial de las Aves Migratorias y que la crea eh, una unión o la formación de un equipo que te pueda ayudar en, en elevar la importancia de estos lugares. Por ejemplo, el programa de Ciudad de las Aves, que recientemente también estamos trabajando en México para él, es un conjunto de acciones que puedes revisar y junto a un equipo que puedas formar, que incluye educadores, artistas, que puede de repente grupos de observadores de aves y siempre en vincular algunos aspectos de la gobernanza local, como la Secretaría de Ambiente, alguien en la Secretaría de Ambiente, alguien en el Consejo Municipal de Ambiente, que pueda orientar acciones de protección de eso que tú sientes que es la necesidad de estos humedales. Y que además también va a estar en discusión con ese pequeño equipo eh, cuáles van a ser las dimensiones y las miradas para la protección de ese lugar. Entonces, un festival del Día Mundial de las Aves Migratorias es muy flexible para adaptarse en la orilla de un humedal, en una escuela dentro de esos humedales o en un simposio en una universidad o en una cámara municipal de, de tus legisladores locales. Entonces, eh, yo te motivaría a crear un equipo local que tenga más o menos estas características y que pueda revisar cómo trabajar en la protección y te invito a revisar también nuestro programa de Ciudad de las Aves que guía a las comunidades y a los equipos a crear una figura legislativa y certificada con acciones claves y específicas para la conservación de todos los espacios que puedas imaginar. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, Carlos.
Gracias, Carlos, por la pregunta. Pablo, sigue. Hola Miguel. Bueno, muchas gracias por la presentación. A mí me encanta la gráfica, me encanta toda la parte ilustrativa del Día Mundial de las Aves. El año que sea, lo ves hermoso. Y mi pregunta va más a eso, más cuestión pragmática en relación a que nosotros estamos trabajando con aves migratorias playeras de lagos salados y ¿cómo hacen la interfaz entre, quizá la pregunta es un poco abierta, pero cómo convocan a estos artistas eh, cada año para las ilustraciones? Veo que muchos, hay como una línea de ilustración similar, no sé si son todas las mismas autoras, porque una fue la que comentaste, pero sobre todo eso, cómo hacen como la convocatoria y la llegada de las artistas o, o los artistas a, a diseñar todo esto. Sí, muy buena pregunta. Gracias, Pablo. Nosotros, déjame compartir aquí rápidamente en nuestra página web, puedes checar y todos pueden checar cómo ocurre esto. Un momentito, aquí. El, Nosotros cada año estamos recibiendo artistas que envían sus portafolios para ser considerados futuros artistas del Día Mundial de las Aves Migratorias. Y algunos son recomendados, otros envían sus propios trabajos expresando su interés por ser artista del programa, porque les gustan las aves migratorias, porque tiene interés en la educación, en la conservación y el arte, porque conoce el programa, fue a un evento del Día Mundial de las Aves Migratorias, vio que había este componente del arte en el programa y nos contactan de diferentes formas. Pueden ser por Instagram, correo. La verdad es que no hay como un proceso de, de restricción en la recepción de propuestas o de artistas. Lo que sí tenemos cada año es un tema de conservación. Y el tema de conservación dicta mucho el tipo de arte, de estilo que se pone en discusión contra todos los compañeros globales, los compañeros locales. Hacemos encuestas en donde evaluamos diferentes estilos de arte. Todos los artistas son diferentes, incluyen personas en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá. Em, y es importante aclarar que el Día Mundial de las Aves Migratorias en Américas es el único continente que produce estos materiales educativos para eh, transformar el arte en materiales educativos que luego otorga a los educadores. Em, Hemos tenido personas que hacen ilustración en acuarela, como Mar de Perú, o Sarah Wallman, que hace ilustraciones digitales, o Sherry York, que hace impresiones en madera sobre estos eh, sí, moldes. Y Arnaldo Toledo de Cuba ilustró el proceso del plástico. Lo que sí hemos notado es que cuando hay un tema de conservación difícil, como por ejemplo el impacto de los plásticos, y tú tienes un póster o un afiche que muestra directamente, vamos a ver si lo encontramos por aquí, la muerte de las aves con los plásticos, el arte no se vuelve muy popular. En cambio, si ilustramos o se orienta con el artista cuál es el objetivo de la campaña, por ejemplo, a Omar, uno de los requisitos fue que las aves estuvieran mirando de frente como atraídas por la luz. Entonces, cómo los artistas van, o por ejemplo el agua que parecía un concepto muy fluido, con Augusto encontramos un concepto geométrico de líneas muy interesante, que fue muy popular también en el arte. Em, y para responder tu pregunta, bueno, no hay una restricción en la recepción de artistas. Si conoces a un artista muy bueno de Argentina que quieras proponer, estamos abiertos a recibirlos. Pero si estamos eligiendo a los artistas con años de antelación, no sé, para
para poder trabajar y tener estas aves a tiempo. Los artistas tienen sus procesos que a veces pueden ser complejos, dependiendo del arte, otros son más rápidos, otros son más lentos, entonces los seleccionamos con 1 o 2 años de antelación. Entonces, en eso es lo que puedo compartir del proceso. Espero que responda a tus preguntas. Sí, excelente, gracias. Después también Sí, está bueno todo el material y las redes para profundizar. Gracias, Miguel. gracias. Muchas gracias, Miguel, por estar acá y por responder a las preguntas. Súper lindo, igual yo también fascinada con el arte, estaba súper lindo.